saludar a nuestro amigo Jesús Lemus, periodista de a pie, autor de El Licenciado, este libro sobre Genaro García Luna y muchos otros, a quien le damos la bienvenida como todos los jueves para que hable sin censura. Querido Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo. Saludos y abrazos, mi querido Vicente, siempre un placer saludarte y siempre esperando que sea jueves para poder platicar contigo y con toda nuestra audiencia de Sin Censura para hablar y hacer periodismo libre como el viento, mi querido hermano. Como debe de ser, Jesús Lemus. Y oye, hemos hablado de los dueños de México, entre comillas, obviamente, de los que nos han dejado en una situación como la que vimos de dependencia en términos de gas natural de Texas, un Texas que sigue sumido en problemas, ahora hasta escasez de alimentos y toda la cosa, pero creo que es momento también para que nos hables de la contrarreforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, los beneficios y por qué la derecha ha hecho tanto escándalo con los cortes al servicio de electricidad, por qué no tenemos gas y ahora dependemos de empresas extranjeras para el abasto de la planta eléctrica. Creo que ahí está el meollo del asunto para entender la situación. ¿Por qué hacen tanto escándalo los de la derecha, mi querido Jesús Lemus? Exacto, Vicente, creo que es un punto que ha pasado así como por alto, un punto en el que la ultraderecha y sus voceros pues no han querido reflexionar en torno al tema y hoy tratan de aplicar responsabilidades pues a funcionarios y a gobiernos pues que nada tuvieron que ver, y conste que con esto no estoy hablando a favor, por supuesto, de Marte, únicamente poner las cosas en su justa dimensión. Hoy la ultraderecha reaccionaria, a través de sus voceros, mi querido Vicente, y tomando como pretexto los apagones a que se ha visto obligada la Comisión Federal de Electricidad, asegura que México se está venezolizando en alusión a las tristes condiciones de pobreza que vive el pueblo de Venezuela. En lo que no ha reparado la clase neoliberal, que sueña con el regreso del régimen de privilegios, es que las condiciones de falta de electricidad que se han resentido en los últimos días en diversas partes del país, en realidad es una consecuencia directa de la lamentada reforma energética, la que inició Felipe Calderón y que después concluyó Enrique Peña Nieto. Si no fuera porque casi todos los yacimientos de gas natural se entregaron a empresas extranjeras y con ello se le quitó la rectoría al Estado mexicano para la explotación y procesamiento del gas natural, México no estaría pasando por esta situación de los apagones eléctricos. Hay que decirlo de manera muy clara y con datos que no dejen duda de que esto de los apagones es una herencia maldita de los dos gobiernos inmediatos pasados. Pero si se le quiere poner nombre al causante de esta crisis, se debe llamar Emilio Lozoya Austin, pues él fue el responsable, mi querido Vicente, a final de cuentas, de entregar en concesión a empresas transnacionales 2,482 pozos petroleros y de gas para ser explotados bajo la técnica de fracking, a los que se suman otros 136 pozos que se ubican en el lecho marino del Golfo de México. Las empresas beneficiadas con la entrega de concesiones petroleras durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que sigue operando al día de hoy, llevándose nuestro gas a sus países, son principalmente transnacionales de Irak, Venezuela, Kuwait, Estados Unidos y Arabia Saudita. A Pemex solo le dejaron 700 pozos, los de menor producción, por cierto, para su explotación, los que evidentemente no son suficientes para atender la demanda de necesidades de hidrocarburo que se requieren en el país. Otras empresas a las que se les otorgaron a cambio de nada la riqueza petrolera nacional y que al día de hoy siguen haciendo el mayor saqueo de recursos en la historia de nuestro país, son transnacionales de Colombia, de Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Malasia, Argentina, China, Australia, Rusia, India, Tailandia, Noruega, Alemania, y la lista podría seguir. La reforma energética llevada a cabo de manera corrupta y con beneficios económicos para unos cuantos funcionarios federales, y hay que señalarlos, los que se beneficiaron con esta reforma, como Luis Videgaray, Enrique Peña, Luis Miranda Nava, Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Joaquín Coswell y José Antonio Meade, entre otros, no solo representó la enajenación del petróleo y el gas, y ya lo hemos dicho de manera reiterativa y hasta de loco me han de juzgar, pero también significó la entrega de una gran parte del territorio nacional. Ese es un punto en el que poco se ha reparado, pero hay que señalar que Emilio Lozoya
al amparo de la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, hizo una entrega del suelo mexicano, insisto, que es 5.7 veces mayor a la que hizo el presidente Antonio López de Santana, el que entregó a los Estados Unidos bajo el Tratado de la Mesilla allá de 1853, una extensión de 76.845 kilómetros cuadrados de suelo. Emilio Lozoya, con la entrega de pozos petroleros y de gas, se dio también más de 444.900 kilómetros cuadrados de suelo continental y el que está bajo aguas marítimas en el Golfo de México. La superficie del territorio y aguas mexicanas entregadas por la reforma energética de Lozoya a empresas extranjeras para ser explotadas irrestrictamente por un lapso de hasta 35 años, equivale a la extensión, escuchen nada más, a la extensión territorial que ocupan los estados de México, Michoacán, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Puebla, Guanajuato, Nayarit, Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala. Así, hasta el día de hoy, son más de 70 las empresas extranjeras de las que depende la Comisión Federal de Electricidad para su operación, tales como APCO Servicios y Energía, BHP, Billington Petróleo Operaciones de México, Calicanto Aceite y Gas, Citla Energía, Promotora de Desarrollo de América Latina, Chevron Energía de México y Eni de México, entre otras, que son las que deberían de estarle suministrando gas y que no lo han hecho. La falta de gas para la operación de las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad también se debe a que en la reforma energética nunca se contempló la obligación de las empresas transnacionales para que dejaran una parte del gas en territorio mexicano, permitiéndoles que dispusieran de ese recurso y lo sacaran del país en la medida en que así lo decidieran. De todos los proyectos de fracking autorizados por Lozoya Austin, 1,114 pozos se ubican en Puebla, otros 733 están en el subsuelo de Veracruz, 250 se ubican en Tamaulipas, 138 están en el estado de Tabasco, 93 más se encuentran en Nuevo León, 64 están en Campeche, 36 en Chihuahua, 35 en Coahuila y 19 más en San Luis Potosí. La producción de gas natural que logran las empresas transnacionales en México al día es de 4.800 millones de pies cúbicos. Pero para decirlo en términos llanos, es la cantidad de gas con la que se pudieran inflar 137,000 veces un globo del tamaño del Estadio Azteca. De esa producción, el 97% se va al extranjero y solo el 3%, es decir, 4,000 veces la cantidad que cabe en un Estadio Azteca, se queda para el abasto de la población. Por eso la Comisión Federal tiene que comprar el gas para sus operaciones de generación de electricidad, el que es suministrado a través de gasoductos que corren desde Estados Unidos hacia México o a través de buques tanques que llegan desde Europa, desde Europa, Asia o Sudamérica. Lo que consecuentemente, si el suministro se interrumpe, todos los mexicanos pagamos las consecuencias. Esos son los resultados de la reforma energética de Peña. A pesar de que somos una potencia petrolera, no tenemos hoy acceso a los recursos de hidrocarburos, ni siquiera para atender a las necesidades más elementales, como es el suministro de energía eléctrica. Por eso da coraje, mi querido Vicente, que los mismos que al escuchar que los mismos que aplaudieron la reforma energética de Peña Nieto, hoy sean los que cuestionan la operatividad de la Comisión Federal, sin ver que lo que hay en el trasfondo es realmente la reforma energética y tratan de culpar al actual gobierno y sus funcionarios de negligencia. Por eso es importante, mi querido Vicente, pensar en la contrarreforma energética que seguramente el presidente de la República habrá de insistir para que se lleve a cabo a fin de devolverle la autonomía energética a México, que a final de cuentas es la que ahorita en este momento nos tiene preocupados. Ese es mi comentario, mi querido Vicente. Pues qué interesante y además tan contundente, querido Jesús Lemus. Y ya que estamos hablando de estos temas,